Vamos al tema 4.2 de la unidad 7, relación entre los elementos del cono, entre los elementos del patrón y del cono. El problema inicial es: utiliza la fórmula de la clase anterior y determina las medidas de los siguientes elementos. Vamos a determinar las medidas del radio. Nos tienen que dar el ángulo del sector circular y la generatriz del cono. Vaya, número 2, vamos a determinar el ángulo central del sector circular. Nos tienen que dar la generatriz y el radio del cono. Para encontrar el radio nos tienen que dar estas dos cosas, y para encontrar el ángulo nos tienen que dar estas dos cosas. La generatriz dado el ángulo central y la longitud del arco. Para encontrar la generatriz nos tienen que dar el ángulo y la longitud del arco. Y número 4, la generatriz dado el ángulo central y el arco del sector L. Esto es lo mismo, estas dos, pero en distintas fórmulas. Es la misma. Allí a la que conviene mejor, o a la que salga más fácil. Veamos. Se tienen las siguientes fórmulas. Encuentra la longitud del arco L. Tenemos la primera fórmula, la longitud de la circunferencia, que era la base del cono, 2pi por radio. Vamos a hacer la número 1. La número 2, la longitud del arco, el ángulo teta entre 180 por pi por la generatriz. Solo estos están dividiendo. Primero se divide esta parte y luego se multiplica por esto. Luego, como aquí estamos hablando, esta L es la misma L. ¿Por qué? Porque esta es la longitud de la base del cono. Y la base del cono, si la vimos, allí la cortamos, y la base es esta circunferencia. Por lo tanto, estas dos longitudes son iguales. Hacemos la igualdad. Al despejar el radio, aquí pasamos estas dos, están multiplicando, pasan a dividir. Al pasar a dividir, el pi se cancela porque está multiplicando. Al pasarlo para acá, el 2 pasa a dividir, multiplica a 180. Y observen, esta sería la número 3. El radio es igual al ángulo dado, al ángulo teta, entre 360 por la generatriz. Primero se hace esta división y luego se multiplica por la generatriz. Esta sería la número 3. Aquí tenemos a partir de esto, el radio, la generatriz, nos sale esta. Y luego, a partir de eso, esto lo hicimos, pero las fórmulas para encontrar esta longitud es esta fórmula, y para encontrar esta longitud es esta fórmula, que estamos hablando de la misma longitud, pero la encontramos de distinta manera. Para encontrar esta necesitamos el ángulo y necesitamos la generatriz. Para encontrar esta longitud solo necesitamos el radio A partir de ahí, ¿cómo encontramos el ángulo? Observen, aquí está la fórmula: 360 entre la generatriz por el radio. Observen, sale a partir de esta fórmula. Despejamos aquí. 360 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces queda 360 por R, y como está multiplicando entre G, entonces esta fórmula: 360 por R entre G.
el número 3, la generatriz. Y aquí mismo también, recuerden que la G está multiplicando, este ángulo está dividiendo con 360, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces 360 por R entre el ángulo, que sería teta. Aquí está, observen. G es igual a 360 por R entre teta. O primero se hace esta división y luego se multiplica por R. Ya tenemos la número 4, la número 5 y la número 6, que sale la misma generatriz, pero sale de acá. Observen. Aquí el 180 está dividiendo, pasa a multiplicar por L. Y aquí esto, como es la generatriz, aquí pasan a dividir estos dos, el ángulo y el pi. Y aquí están, observen. Entonces la generatriz es igual a 180 por L entre el ángulo que nos den por pi. Aquí va a depender qué nos den, porque si nos dan L, que sería la generatriz, utilizamos esta fórmula. Si no nos dan el radio, utilizamos esta fórmula. O muchas veces a conveniencia, pero va a depender de los datos que nos den para utilizar una o la otra. Ahora, veamos. La longitud del arco del sector circular, aquí está. Esta es la fórmula. Observen, aquí está más claro. La longitud del arco es igual a teta entre 180 por pi por la generatriz. Con el ángulo central teta y la generatriz. Nos tienen que dar el ángulo, y nos tienen que dar el G. Veamos en conclusión. Las medidas del cono se pueden calcular cuando la relación de la circunferencia de la base es igual a la longitud del arco del sector circular. Es decir, observen bien esto. La longitud de la circunferencia de la base es 2pi. Y como estábamos hablando de la misma cosa, observen, estas dos son iguales. Si ustedes se recuerdan que hicimos esta igualdad para encontrar cualquier cosa que nos den. El radio, claro, estamos hablando del radio del cono, de la base del cono. Podemos encontrar el ángulo del sector circular. Podemos encontrar la generatriz del cono. Y podemos encontrar la longitud del arco L a partir de acá. Veamos un ejercicio. Dice, encuentra la longitud central del sector circular dada la generatriz, observen, y dado el radio. Entonces nos dan la generatriz y nos dan el radio. Entonces nosotros vamos a ver qué fórmula aplicamos. Entonces, y vemos en esta última, 2pi por radio es igual al ángulo entre 180 por pi por la generatriz. Y hacemos el despeje que teníamos. Observen, se cancela lo que teníamos anteriormente en la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces nos dan y sustituimos y observen. Entonces hacemos esta división primero y luego lo multiplicamos por 4. ¿Y cuánto es 360 entre 30? Por 4. Entonces el ángulo teta es igual a 48. Observen que solo hemos utilizado esta formulita, que las tenemos que aprender. Y eso es todo.